¿Por qué triunfa la estupidez en el mundo entero, con distintas creencias, en la ciencia, en la salud, en las matemáticas, en la geografía, en la astronomía, en la música, en el arte, en la literatura? ¿Es ese un signo de deterioro intelectual y de caimiento ético y moral de los seres humanos, hombres y mujeres? ¿Es simplemente la magnificación de algo que ha sucedido en toda la historia de la humanidad y que se magnifica justamente a través de los medios de comunicación que ahora tenemos, cuando antes en efecto no tenían ese alcance, ya no digamos regional ni nacional, sino universal, para poder también dar las voces a ese tipo de expresiones, las de la estupidez? Díganlo si no aquellos que consideran que la Tierra es plana o que las vacunas no se requieren en este mundo y que estas son resultado de una enorme confabulación internacional de las grandes farmacéuticas. ¿Qué diría Pasteur viendo a este tipo de expresiones que también tratan de abrirse paso a pleno derecho, incluso hasta para generarle un problema de pandemia a determinados países, ejerciendo ese el supuesto derecho, por ejemplo, del de no vacunarse? Y así podemos colocar o cifrar distintos elementos o ejemplos que dan cuenta de este decaimiento, pero el azoro no es ese. El azoro para usted que me está viendo en estos momentos no es que haya quien crea estas soberanas estupideces, que igualen a Miguel Ángel, a Leonardo da Vinci o a Rafael, con los artistas que se pretenden tales y que en el nombre justamente de esas expresiones artísticas hasta una pelotita la pueden exhibir en el Met o en el MoMA o en los grandes museos como si eso fuera en efecto producto de la creatividad humana y no justamente de la descomposición. No se trata, por supuesto, en este caso de hacer una recopilación. No tendríamos el tiempo suficiente, nos llevaríamos horas para documentar justamente esas limitaciones fanáticas de los seres humanos. Se trata de preguntarnos por qué hay quienes creen, y la palabra creer la digo a propósito, en ese tipo de estupideces. Y es que estamos presenciando, por supuesto, un deterioro de lo que implica el conocimiento, de lo que implica el arte, la cultura, en fin, la creatividad misma. ¿Por qué concita a gente que cree en eso? Es motivo de múltiples reflexiones que ya grandes analistas en el mundo están encargándose de revisar. Y una de ellas es justamente la bulia, lo que tiene que ver con el abandono de todo ese esfuerzo de disciplina que implica la lectura y el ejercicio fascinante del conocimiento y el aprendizaje. Porque en efecto, y sobre todo las más recientes generaciones, son hijas de aquellos vasos comunicantes que todo lo reducen a una imagen, que no leen ni por defensa propia, que no es esa la propia aventura que han elegido, que significa, por supuesto, el ejercicio más importante que puede realizar el ser humano. Y este no es un asunto de generaciones, más bien es un asunto degenerativo, el que tiene que ver con el abandono de la letra impresa, de la letra misma, de las palabras, la generación del olvido y cómo no recordar entonces en estos momentos, por supuesto, a la pandemia de la memoria, de la falta de memoria que ocurrió en Macondo y que solo gracias a Melquiades, recuerdan ustedes, es como se recobró. Y es que en efecto Gabriel García Márquez atinó y atinaba muy bien que un pueblo sin memoria estaba muy condenado a su propia desaparición. Cuando estoy hablando entonces de un fenómeno mundial, entonces estoy hablando de un riesgo más en el que se monta la humanidad junto con la hambruna, junto con la guerra, junto con el fanatismo, porque en efecto esta es otra expresión del fanatismo. Así es que no se trata de escandalizarse, aunque por supuesto cualquiera de nosotros podría sentirse escandalizado si al reggaetón se le iguala, por ejemplo, con la ópera, o se le iguala con la música clásica, o se le iguala con el rock, o con el rock progresivo, o con el jazz. Y no estoy hablando, como he dicho, de nostalgia, estoy hablando justamente de aprovisionamientos actuales en el mundo de la música, en el mundo del arte, en donde en efecto se empiezan a atomizar buena parte de estas expresiones intelectuales. Hay ese abandono entonces del propio ser humano y entonces además una continua degradación de su propio carácter, porque si algo define a hombres y mujeres de todos los terrenos, con todos los idiomas, es además de la palabra, que esta es una expresión de eso que define, que es el conocimiento. Y así justamente nos vamos en efecto a la pregunta, pues claro,
si la estupidez va ganando para todos los temas que ustedes quieran pensar en estos momentos, el que sea, el que tenga que ver con la salud, con la economía, absolutamente con lo que ustedes digan, pues entonces justamente por eso también podemos explicar que en el mundo cada vez más haya ciudadanos que dejan de serlo, que no les interesa la política misma o que si les interesa creen en efecto que solo una persona y solo aludiendo a un deseo pueden mejorarse las condiciones de vida. Para decirlo rápido, el triunfo de la estupidez también implica el triunfo del populismo autoritario en distintos países del mundo. De cualquier signo ideológico, los que se dicen de izquierda, los que se dicen de derecha, en Francia, en Bélgica, sí, en Europa también, como ustedes escuchan, por supuesto que en Europa, igualmente que en Turquía, y cómo no señalar algunas regiones importantes de España, en donde parece que avanza esa infección, y qué decir, por supuesto, de lo que ha pasado en Brasil, como una campanada en la izquierda y en la derecha, como lo que ocurre también en Nicaragua, como lo que sucede en El Salvador, a cual más, a cual menos resultados que puedan dar en materia económica, el asunto de la ideología es lo que extravía a lo que significa pues una mentalidad apegada justamente y con respeto justamente a lo que opina el otro, porque no hay que confundir una cosa. La diversidad y la pluralidad, las libres opiniones son y forman parte de los estados de derecho y la democracia. Pero aquí la pregunta es, ¿puede tener derecho, por ejemplo, a decir y a exigir un movimiento social a que no haya vacunación en el país, en cualquier país imaginario, el que ustedes quieran? El ejemplo me parece importante. ¿Para promover la no vacunación? Desde luego que no. Desde luego que no. ¿Tienen derecho a expresiones racistas, expresiones que como el reggaetón soliviantan a la agresión y la violencia y a los grupos del SEO y todo esto? Por supuesto que no. No puede haber ningún derecho que lastime a terceros y que implique el riesgo de la división entre mujeres y hombres, hombres y mujeres. No es cierto, no puede ser de esa manera. El asunto es que en efecto, en la creencia de la estupidez hay, como ustedes vieron, y a eso le dedicaré un video específico, a Marx Arriaga, así, diciendo, escuchen, que los pobres y son buenos, y que los ricos son ricos y son malos, por definición, por la situación en la que ellos se encuentran. Es decir, que la bondad o la maldad se determina por la cantidad de dinero que puedas tener o no en el bolsillo. Ese tipo de cosas, como he dicho, escandalizan, claro, motivan desde luego incluso al enojo porque haya estúpidos que digan eso, pero al mismo tiempo también a mí me parece que lo preocupante, quitando la serie de adjetivos que me parece al proferirlos estamos reflejando una determinada realidad, es ¿por qué hay quien les cree? Y es que estamos enfrente de una maquinaria que en nuestro país, desde hace muchos años, y estoy hablando al menos como maquinaria cultural en el cine, en la radio y en la televisión, pues se asociaba justamente al pobre con la bondad, con la solidaridad, con el apego, con la familia y todo ello, y al rico con la envidia, con lo casquivano, etcétera, etcétera, cuando eso es lo que significa fomentar el odio. Lo que estoy expresando en estos momentos son hechos. Desde luego que esos hechos siempre, al consignarse, generan sensaciones y convicciones también, porque nosotros en etcétera, fieles, desde luego, al pensamiento de los grandes hombres y mujeres, de Voltaire, por ponerles a ustedes el ejemplo más paradigmático que al menos a mí me anima, es que seguiremos combatiendo ese tipo de expresiones del fanatismo, porque es justamente recuperar la esencia de la inteligencia y la libertad de hombres y mujeres, porque eso es irrenunciablemente, etcétera. Y yo soy, ¿qué se le va a hacer? Marco Levario Turcot.